nuevamente en nuestra serie, mi devocional en casa, y en esta hora te traigo el tema de el pacto mosaico. Hemos estado hablando de los pactos y hoy le corresponde al pacto mosaico. Y la lectura está ahí en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, que dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y bueno, hemos estado hablando de los pactos, ya hablamos del pacto edénico, hablamos del pacto con Noé, hablamos del pacto con Abraham, y bueno, ahora le corresponde al pacto mosaico. Hemos dicho que Dios escogió un pueblo para hacer pacto, para que le representara aquí en la tierra, para que fuera diferente a todo lo que nos rodea hoy en la actualidad, de toda la gente que nos rodea, dar a conocer a ese Dios, ser representantes de ese Dios. Y bueno, el pacto mosaico fue dado al pueblo de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva para la tierra prometida, ahí en el desierto Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, el cual salió de ahí, porque cuando fue allá con Abraham, de allá de Jacob salieron las tribus, después hubo hambre, se fueron a Egipto, y ya allá en Egipto, siendo José gobernador, murió José, y entonces hicieron esclavos al pueblo de Israel, y entonces Dios mandó a Moisés para libertarlos y hacer un pacto con ellos. Ya hemos estado hablando que hay pactos con condiciones, pactos incondicionales, pero este pacto mosaico es un pacto con condiciones. No es incondicional, es con condiciones. Y vamos a ver aquí qué es un pacto. Un pacto mosaico, dice. El pacto mosaico es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel en el monte del Sinaí. Eso tú lo vas a encontrar ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 20, desde el capítulo 19, al capítulo 24, tú vas a encontrar ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Allá en la montaña del Sinaí, en el monte Sinaí, dice, a veces se le llama el pacto del Sinaí, pero generalmente se le conoce como el pacto mosaico, ya que Moisés fue el líder de Israel, escogido por Dios en ese momento. El modelo del pacto es muy similar al de los otros pactos antiguos de este tiempo, porque el pacto es entre un rey soberano, que en este caso viene siendo Dios, y dice, y su pueblo o un sujeto, que viene siendo Israel. O sea, el pacto tiene que ser entre dos personas, entre un rey y el pueblo. En este caso era entre Dios y la nación de Israel. En ese momento del pacto, Dios le recordó al pueblo de su obligación de ser obediente a su ley. Eso lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Cómo aceptó el pueblo ese pacto? Dios ahí los lleva al Sinaí, les dice que va a hablar con ellos no quieren hablar con Dios porque les da miedo, dicen que Moisés habla y Dios empieza a hablar con Moisés, dile esto al pueblo. Entonces, cuando Moisés baja y les da lo que son las condiciones del pacto, mira de qué manera ellos responden, y de esa manera te puedo decir que ellos firmaron el pacto con Dios. Acuérdate que un pacto no puede ser invalidado a menos de que una de las dos personas involucradas muera. Es del modo que quedan libres de ese compromiso. ¿Cómo lo pactaron el pueblo de Israel? Bueno, ahí mismo nos lo dice Éxodo 19, versículo 8, diciendo ellos, todo lo que Dios dice, en ese momento del pacto Dios les recordó, dice, y el pueblo aceptó del pacto cuando dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19, 8. Todo lo que Dios ha dicho, haremos. Dios les recordó al pueblo de su obligación de obedecerles, y ellos dijeron, estamos de acuerdo. Todo lo que Dios ha dicho, eso vamos a hacer. Entonces dice aquí, dice, este pacto serviría para separar a las naciones de Israel, todas las demás naciones convirtiéndose en el pueblo elegido de Dios, y fue igualmente tan vinculante como el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham, porque también es un pacto de sangre. Tanto como Abraham se circuncidó y circuncidó a todos los de la casa, también aquí era un pacto de sangre
porque a pesar de también de que ellos sacrificaban, empezaron, por decirlo así, los sacrificios, los holocaustos a Dios. Entonces también aquí se podría decir que fue un pacto de sangre. Abraham, fíjate bien, es para todas las naciones, es un pacto incondicional, pero el pacto de Moisés es para Israel, solamente para Israel, y era un pacto con condiciones. El pacto mosaico es un pacto significativo tanto en la historia redentora de Dios como en la historia de la nación de Israel, a través de los cuales Dios de manera soberana escoge bendecir al mundo tanto con su palabra escrita como con la palabra viviente que es Jesucristo. Fíjate bien, dice de manera soberana, escoge bendecir al mundo tanto con su palabra escrita. Dios lo que trataba era bendecir al mundo con la palabra escrita, como también bendecirlo a través de Jesucristo, que ahí somos benditas todas las naciones, porque acuérdate, Dios estaba guardando la simiente en la cual nacería Jesucristo nuestro Salvador. El pacto mosaico se centró alrededor de la ley divina que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Al entender los diferentes pactos en la Biblia y su relación entre sí, es importante entender que el pacto mosaico difiere significativamente del pacto abrámico y luego los pactos bíblicos, porque es condicional en que las bendiciones, fíjate bien, que Dios promete están directamente relacionadas con la obediencia Israel a la ley mosaica. En el de Abraham era incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que nada más Dios está comprometido a cumplir lo que se dijo, no da ninguna condición. Pero aquí estaban las dos partes obligadas. El pueblo de Israel estaba obligado a obedecer a Dios y de esa manera Dios los iba a bendecir. Entonces, pero si desobedecían, habría un castigo. Fíjate bien lo que dice aquí. Si Israel es obediente, entonces Dios lo bendeciría. Pero si lo desobedecen, entonces Dios los castigaría o los disciplinaría. Las bendiciones y las maldiciones que están asociadas con este pacto condicional se encuentran en detalle ahí en Deuteronomio 28. Fíjate bien lo que Dios les dice cuando ellos ya hacen este pacto y ellos dicen, sí, todo lo que Dios dijo vamos a obedecer. Muy bien, si desobedecían vendría un castigo, pero si obedecían vendría una bendición. Dice ahí Deuteronomio 28 del 1 al 3, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas las bendiciones te alcanzarán. No dice que si tú obedeces hoy, de ratito Dios te bendice. Que si tú obedeces hoy, al instante Dios te va a bendecir. Dice, te alcanzarán las bendiciones. Si usted quiere ver de qué bendiciones se trata, busque ahí Deuteronomio capítulo 28, ahí usted va a encontrar todas las bendiciones. Ahora, acuérdese que este era un pacto para Israel. ¿Qué más traía? Traía la desobediencia, traería maldición. Dice ahí mismo Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vuelvo a decir, porque a veces la gente dice, yo desobedecí, no hice nada y no me pasó nada. Dice aquí, te alcanzarán. ¿Te fijas bien lo que está diciendo? Te alcanzarán estas maldiciones. Entonces es bien importante, porque a veces desobedecemos o no cumplimos un mandamiento o un pacto que hacemos con Dios y dice, no me pasó nada, porque aquí dice, te alcanzarán, no dice que es de inmediato. Entonces, pero si tú cumples los mandamientos de Dios, todas las bendiciones que están ahí escritas te alcanzarán. Y bueno, dice aquí, los otros pactos que se encuentran en la Biblia son pactos unilaterales de promesas en donde Dios mismo se compromete, que es lo que te estaba diciendo, a hacer lo prometido, independientemente de que los destinatarios de las promesas las cumplan o no. Dios se compromete en hacerlo. Ahora bien, dice, por otro lado, el pacto mosaico es un acuerdo bilateral
que especifica las obligaciones de ambas partes en el pacto. Un pacto condicional involucra a ambas partes para que se sientan obligados a hacerlo. Dice, el pacto mosaico es especialmente significativo porque Dios promete hacer de Israel un reino de sacerdotes y gente santa, que es lo que primero que vimos al comienzo. Dios lo que quería era hacer con este pacto, era hacer de ellos una nación apartada de todas las naciones y una nación de sacerdotes. Dice, Israel iba a ser la luz de Dios en el mundo oscuro a su alrededor. Iban a ser separados y llamados nación a fin de que todo el mundo alrededor de ellos supieran adorar a Yahvé, el Dios que los guarda, que guarda los pactos. Por ellos iban a ir todas las naciones a adorar a Dios, y mire que sí, porque nuestro Salvador viene de ellos. Dice que la salvación viene de los judíos, y por ellos todos adoramos a Dios, todos conocemos a Dios, todos conocemos a nuestro Salvador, y ese era el propósito de Dios, que a través de Israel nosotros fueran los representantes de Dios y adoráramos a Yahvé, como ellos le llaman. Dice, es de gran importancia porque es aquí donde Israel recibió la ley mosaica, que iba a ser una autoridad señalando el camino hacia la venida de Cristo. Gálatas 3:24-25, la ley mosaica revelaría a los hombres. ¿Para qué era la ley? Porque le iba a revelar a los hombres su pecaminosidad o sus pecados. Dijo el apóstol Pablo, yo no sabría que codiciar es malo si no me lo dijera la ley. Yo no sabría que robar es malo si no me lo dijera la ley. Pero cuando conocí la ley, supe que lo que estaba en mí era pecado. Y eso era el propósito de Dios al dar ese pacto y esos mandamientos, demostrarnos a nosotros el pecado que había entrado desde el primer Adán, que fue allá en el Edén. Y dice aquí, la ley mosaica, la ley mosaica revelaría que a los hombres su pecado y su necesidad de un Salvador. Y en la ley mosaica, la cual Cristo mismo dijo que Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Creían que cuando vino Jesucristo, Jesús iba a quitar la ley, y que ya al quitarla a ellos, bueno, ya no tendrían obligación a cumplirla. Pero no fue así, dijo Jesús, yo no vine a quitarla, vine para cumplirla. Este es un punto importante porque algunas personas se confunden pensando que personas en el Antiguo Testamento se salvarán por guardar la ley. Eso lo creían hasta allá con Pablo, allá los Gálatas. Creían que por cumplir la ley ellos eran salvos y que Jesucristo no. O sea que no necesitaban a Jesucristo para ser salvos, sino que solamente con cumplir la ley ellos serían salvos. Pero la Biblia es clara al decir que la salvación siempre ha sido únicamente por fe, y la promesa de la salvación por la fe que Dios hizo a Abraham como parte del pacto abrámico aún está vigente. Ahí en Gálatas 3, 16 y 18, ahí nos dice que hasta el día de hoy ese pacto está vigente para al pueblo de Israel, porque acuérdense que era para el pueblo de Israel, a menos de que acepten a Jesucristo, fíjate bien, y nazcan de nuevo, porque es cuando mueren, entonces acuérdate que tienen que morir uno de los dos para que quede invalidado. Entonces cuando mueren, la ley ya no tiene potestad sobre la persona, pero vienen los mandamientos de Cristo, que son muy parecidos a la ley que Dios dio. Deuteronomio 5, del 2 al 21, fíjate bien, ahí se encuentra el pacto. Y ese pacto lo podemos leer y lo podemos entender en esta versión. Está larguito, pero te lo voy a leer para que lo puedas entender, aunque nuestra hermana Josefina allí nos da mandamiento por mandamiento lo que significa y cómo se deberían de hacer. Dice, aquí en Éxodo, Dios le dio a Moisés la ley que serviría para ordenar su relación con el pueblo de Israel. Dice el versículo 2 de de Deuteronomio 5, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, hablando del pueblo de Israel. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.
Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararles la palabra de Jehová. Son palabras de Moisés al pueblo. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti cultura ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardares en el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna con tu prójimo. Y ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Y de esa manera hicieron el pacto. Los dos se estaban comprometiendo a cumplir lo que se estaba pactando ahí, y estuvieron de acuerdo. Ahora bien, la ley vino con el propósito de Dios ordenar su relación con el hombre, de que el hombre conociera a Dios, que el hombre conociera su perdón, que el hombre conociera su condición. ¿Para qué? Para que fuera salvo y no muriera. La ley no es tanto para matar, la ley es para evitar que muramos en el pecado, para que nos supiéramos que era malo y que eso nos ocasionaría la muerte. Los primeros 3 mandamientos se relacionan a la persona con Dios, a la relación con Dios. Es la expresa, dice, los mandamientos que contienen la voluntad expresa de Dios. Según allá en Éxodo 21:1 dice: estas son las leyes que les pondrás. Así le dijo Dios a Moisés. Todos los mandamientos están divididos en 3 divisiones principales. Leyes que van a regir al pueblo, pero que en esta primera oportunidad tenían un primer propósito: la voluntad expresa de Dios, que en su palabra, y que iban a estar dimensionadas, fíjate bien, no eran solo los 10 mandamientos, sino que estaban divididas y se iban a convertir en 613 leyes en las cuales ellos se comprometían a cumplir con Dios. Los primeros 3 era su relación personal con Dios. Los otros 6 mandamientos son personales, son relaciones sociales de entre las personas. Entonces Dios quería que este pueblo nos diera a conocer a todos esa ley y que nos dieran a conocer ese Dios, y hasta el día de hoy lo han cumplido, porque por ellos conocemos a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. No fue Moisés quien los escribió. Moisés sube allá a la montaña, se está 40 días, Dios habla con él cara a cara, y ahí Dios, fíjate bien, no fue ni Moisés quien las escribió Dios con su dedo, escribió cada mandamiento, porque el hombre es muy dado a cambiar los mandamientos, es muy dado a cambiar las cosas de Dios. Por eso Dios se encargó de escribirlas y a través de su palabra darse a conocer.
a través también de Jesucristo, Dios se da a conocer, y esta nación, eso era lo que Dios quería, hacerla aparte de todas las naciones, hacerla diferente, hacer un sacerdocio de ellos. Y mire, por todos esos pactos nosotros también venimos a ser bendecidos. Dice, estos son los mandamientos donde Dios expresa los cuatro fomentan la relación personal con Dios, los primeros 4. Los otros 6 mandamientos, la relación con el prójimo. Deuteronomio 29:9 nos dice, les dice Dios, y guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra para que prosperen en todo lo que hicieren. ¿Quieres ser prosperado? Cumple tu relación con Dios y cumple tu relación con tu prójimo, y tú serás prosperado en todo lo que hagas. Dios siempre lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros, y aunque ya se había anticipado de que Israel iba a fracasar, porque Dios tiene un plan, y Dios sabía que el hombre no es fiel, que el hombre no va a cumplir, Dios tenía un plan. Y sabía que Dios prometió que Él no abandonaría a su pueblo, según Jeremías. Dios sabía que el pueblo lo iba a abandonar, pero Dios tenía un plan. Jeremías 30:11 nos dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios, como quiera, siempre tiene un plan. Aún aunque nosotros no hagamos lo correcto, Él siempre nos da la oportunidad. Dice, el pacto mosaico fue temporal y finalizaría en la cruz de Cristo. Aunque contenían elementos de gracia, era básicamente un pacto por obras. Por eso en este periodo la gente tenía que hacer y demostrar para ganarse el favor de Dios. Tenían que vestirse de una manera, tenían que comportarse de alguna manera, tenían que hacer, pero Dios lo hizo con un solo propósito, para guardar la simiente de nuestro Señor Jesucristo. En el pacto mosaico, Dios dijo, si guardares, allí está en Éxodo 19:5, en obediencia ella producida por el temor. Hebreos 12, del 25 al 27, bajo el nuevo pacto, ella es el fruto espontáneo de una mente y un corazón voluntario. El nuevo pacto garantiza la relación personal del Señor a cada creyente. Los pactos eran por obras. Tú haces, yo te bendigo. Tú haces, tú vives. Ahora en Cristo es muy diferente, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí, para ser bendecidos y para ser prosperados y para ser esa nación, tenían que guardar este pacto. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Guardando la simiente del que vendría a hacer el nuevo pacto. Qué bonito es conocer a ese Dios, y qué bonito es conocer sus pactos. Pero este pacto se hizo solamente con Israel, porque para ellos era la promesa. Para nosotros, los creyentes, los que ahora creemos en Jesucristo, es un nuevo pacto que te vamos a hablar más adelante de él. Por lo tanto, este es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Espero y lo hayas entendido. Ellos se comprometieron a hacerlo, le abandonaron, pero Dios nunca les abandonó. Solamente los disciplinó, pero nunca los ha abandonado hasta el día de hoy. Dios sigue amando a Israel y siendo su Dios, y ellos siendo su pueblo. Bueno, esperamos y te haya gustado, y te invitamos a que te sigas ahí suscribiendo a nuestras redes sociales. Ahí abajo hay una campanita para que tú te suscribas o le des un like para seguir compartiendo más la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta hora.